tardes, bienvenidos de nuevo. La Asociación Cultural Sigmund Freud les da las gracias por estar aquí. Y bueno, no me voy a demorar, la presentación de Mario Coll, ya conocido, es analista practicante, filólogo, profesor de literatura y escritor. Ha escrito diferentes textos en revistas de psicoanálisis, también en algunos periódicos de ámbito nacional como ABC. Y en esta ocasión nos va a hablar de teoría y práctica de psicoanálisis, algo que personalmente escucharé con mucha atención porque para un analista lo que dice otro analista siempre es muy importante. Gracias, Luis. Y bueno, disculpen el retraso de 10 minutos, pero ya digo, ha sido debido a un lapsus. Bien, yo quería empezar dejando caer algunas palabras que de algún modo nos resonarán a todos, como son el inconsciente, quien no ha oído esa palabra, complejo de Edipo, quien no lo ha oído, castración, pulsión, son términos que ya han entrado en el habla divulgativo de los medios de comunicación, en el cine, en la literatura, en el día a día. De algún modo el psicoanálisis ha entrado a pesar de todos aquellos que lo criticaron en su día y que opusieron resistencia, muchas veces de mala fe, como vimos un poco la semana pasada. ¿Y esto qué quiere decir? Que a pesar de las resistencias y ataques, hay algo muy poderoso y muy potente en el discurso analítico que ha permitido que se mantenga en su propia autoridad, que tenga un discurso propio y que la historia del pensamiento no puede omitir, ya sea para criticarlo, para denostarlo, o para aceptar algunos supuestos, no puede dejarse de lado la contribución de Freud a la historia del pensamiento. Hoy, dada la limitación del tiempo y que son conceptos, digamos, un tanto complejos, quiero centrarme en varios términos y tratar de compartir lo que yo he pensado de ellos, porque como ha dicho antes Luis, siempre es un placer entre psicoanalistas escuchar la aproximación a los conceptos, porque siempre estamos dándole vueltas y vueltas y preguntándonos por las mismas, digamos, palabras. En el psicoanálisis nada se da por cerrado ni por sabido. Podemos acercarnos a la comprensión, pero nadie puede decir que tiene la comprensión última. Quisiera, qué mejor que empezar con esta grabación que he encontrado de Freud, son 2 minutos, que encontré subtitulada en español, donde él mismo cuenta su descubrimiento y lo trata de hacer asequible al público. Influence of an older plan and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious inside his life, the role of instinctual urges, and so on.
que yo sepa de Freud, que está hecha en Londres. Después, como hablábamos el otro día en el origen del psicoanálisis, se ve obligado a abandonar Viena. Y ese diván que hemos visto es el que se mantiene todavía en Londres. En la casa de Freud en Viena, en la Burggasse, está totalmente vacía. Él se llevó todo lo que pudo y lo poco que quedó pues fue pasto del saqueo, ¿no? Bien, entrando en lo que nos convoca hoy, ¿no? Hay un dicho estoico que afirma lo siguiente: nosotros no tememos a la muerte, porque mientras vivimos, ella no está, y cuando viene a visitarnos, nosotros ya no estamos. Es una reflexión milenaria atribuida a la escuela estoica, pero quién sabe si... es así o no. Lo que nos importa es la frase en sí, porque creo que ya se perfila, los griegos ya intuyeron algo del inconsciente. Nos damos cuenta de algo una vez que ha acontecido, pero no durante. Una vez que ha tenido lugar y no antes. Y esto tiene que ver con el objeto de estudio para los psicoanalistas. Es un objeto, o un sujeto, mejor dicho, de estudio evanescente. Como adelantábamos la semana pasada, y es parte de la polémica y del debate con el positivismo reinante cuando Freud hace lo que consideramos un descubrimiento, señala algo que se había intuido a lo largo de la historia y él lo formula, por tanto es un descubrimiento. Es en las manifestaciones del mismo cuando, una vez han tenido lugar, podemos dar cuenta de ello, como en el dicho estoico. Mientras vivimos, la muerte realmente no está. Una vez que tiene lugar, nosotros ya no estamos. Es una paradoja, he usado esta paradoja, me he permitido esta paradoja un poco forzada para ilustrar el principio de la charla de hoy. En realidad, solamente damos cuenta de la manifestación del mismo, pero nunca de su existencia. Y esto es parte, evidentemente, del problema y de la, digamos, crítica que ha podido recibir muchas veces el psicoanálisis. Pero si entramos, por ejemplo, en las formaciones del mismo, 4 serían las formaciones básicas, digamos, canónicas del inconsciente, que serían el síntoma, el lapsus, o acto fallido, ¿no?, el chiste y el sueño. Si tomamos el sueño, evidentemente nadie es consciente mientras sueña, pero una vez que ha despertado, recuerda el sueño y le puede intrigar en mayor o menor medida. Freud da por oficialmente fundado el psicoanálisis con el libro La interpretación de los sueños en 1900. Por tanto, es una de las manifestaciones del inconsciente más importantes, en la medida en que su trabajo en terapia pues tiene bastante... De hecho, Freud lo consideraba la vía regia, no la autovía para el inconsciente, lo que nos cuenta el sueño. Por otro lado, tendríamos el síntoma, que también es lo que lleva a alguien a demandar un análisis, ¿no? Ese no sé qué me pasa, ¿no?, qué me ha ocurrido, qué tengo, no sé lo que tengo, el caso es que estoy fastidiado. Bueno, eso lo llamamos síntoma y da una muestra de ese saber inconsciente, hay que llevarlo a la palabra, que tiene un sujeto que está sufriendo. El saber de ese inconsciente lo tiene él. Lo único que puede hacer el analista es ayudarle a desplegarlo. No es la imposición del saber del analista. No es imponerle un saber y que haga lo que él le dice, ¿no?, sino que mediante el despliegue en la palabra de eso que no sabe que le pasa, pero que en el fondo sí sabe, le
puede ayudar a superar esos síntomas de angustia o fóbicos o histéricos, en fin, la gama es amplia. Luego, una manifestación del inconsciente habitual y diaria es ese lapsus, ese acto fallido, que en unas personas cobra incluso carta de síntoma. Hay gente que está siempre olvidando algo, siempre está olvidando lo mismo, siempre está olvidando las llaves, hay quien se ha llegado a dejar su hijo en un coche, un bebé, ¿no? Es decir, siempre podemos rescatar en nuestra vida diaria manifestaciones de un olvido, de un no estábamos ahí, no éramos conscientes en ese momento. Pero a toro pasado, ¿no? O après coup, como dicen los franceses, pero a toro pasado sería la traducción, sí soy consciente de que me he dejado algo, de que me he olvidado algo. O he dicho algo que no quería decir. Eso a los políticos les pasa constantemente. Dicen algo y si observamos, querían decir otra cosa. Llama la atención, ¿no? Si escuchamos un poco a los que se dedican a trabajar con la palabra, están constantemente desdiciéndose por aquello. No, luego hay que decir, fue un comentario desafortunado, ¿no? Esa es la frase habitual, ¿no? O no quiso decir, luego siempre sale alguien a desmentir lo que dijo el otro, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estamos apuntando a esto, a que hay algo que atraviesa nuestras vidas y que nosotros lo llevamos inconsciente. Si nos fijamos de un modo llano, podríamos llevarlo al si llego a saber lo que sé ahora, ¿no? A mí tu cuñado nunca me dio buena espina. Es decir, una vez que han tenido lugar los acontecimientos, somos conscientes. Si llego a saber lo que sé ahora, ¿no? Sí, ¿no? Hay algo como que no sabíamos conscientemente, pero luego sí tenemos los elementos para dar cuenta de que lo sabíamos. Pero ¿cómo pudo suceder, no? ¿Pero qué hicimos? ¿Qué ocurrió, no? Y eso se puede, evidentemente, extrapolar también a la historia de los pueblos, ¿no? Desgraciadamente tenemos una historia reciente en Europa donde se pudieron escuchar estas preguntas, ¿no? ¿Pero cómo pudo suceder esto? ¿Pero qué hicimos? ¿No? Y pueblos enteros se lanzan a una destrucción sin saber muy bien, muchas veces, por qué, en el fondo, ¿no? Es decir, lo que quería decir de un modo, digamos, de andar por casa, es que el inconsciente no es algo raro, que el inconsciente está aquí y ahora y nos atraviesa constantemente en nuestra vida. Y esto lo voy a relacionar, antes rápidamente comentar el chiste, que también tiene de manifestación del inconsciente. ¿Por qué decimos que el chiste? Porque uno cuando ríe no es consciente en ese momento. Eso es lo que produce la risa. Si un chiste ya es oído, ya es conocido, no nos hace reír. Un chiste es oído, con que sea oído 2 veces ya nos hace reír. Es el desconocimiento, ese momento de desconocimiento el que nos produce la risa. Ahí no somos conscientes. Quiero comentar, claro, es que son varios conceptos y uno de ellos que me parece importante es el del aparato psíquico, para conectarlo con eso que estamos diciendo. El aparato psíquico en el psicoanálisis sería un sistema, estamos hablando de una conceptualización para poder pensar todo esto. Un sistema que permitiría la integración del sujeto hablante con el mundo. Aquí hay que mencionar lo que Freud denominó las tópicas. Tópica es instancia o lugar. La primera tópica, en la que él hablaba del yo, el ello y el superyo, hablo para poderlo conectar con el inconsciente, daría cuenta de esas pulsiones, esos instintos
no sujetos todavía en el recién nacido, que él denominó ello. Ello en la medida en que todavía no le pertenece a nadie, es puro movimiento inconsciente. En el proceso de crecimiento, y estoy reduciendo mucho, los ideales encarnados en las figuras parentales o en aquellas personas que tutorizan al niño, se van incorporando unos ideales y una conciencia moral, en la medida de lo posible, a veces no. Pero aparecen una suerte de referencias, de ideales que Freud denominó superyo. Ese superyo operaría sobre el ello a fin de formar el yo. Es decir, sería un juego, digamos, a tres bandas, en la que el yo, que es lo que nos permite movernos, nos permite estar ahora aquí hablando, sentados, sería el resultado de la introyección de esa conciencia moral, de esos ideales, de eso cómo hay que ser, lo que debo hacer, que se ha ido configurando a lo largo del crecimiento en las limitaciones que los padres o sus equivalentes han impuesto sobre el niño. No hagas esto, no te tires por la ventana, no metas la cabeza en el váter y debes levantarte por la mañana o hacer los deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va configurando, aparte de lo que el niño vaya subjetivando, y vaya, porque hay veces que no acepta unas cosas y otras sí, le va permitiendo esa configuración del yo. Pero no podemos negar que habría siempre un ello de partida, un inconsciente que siempre va a estar ahí, en mayor o menor medida. Podríamos incluso sintetizar rápidamente: una persona sana sería aquella que tiene un yo sólido, que ha sabido sujetar los impulsos del ello y al mismo tiempo negociar con su superyo. Sería como saber estar entre las dos rebanadas, porque este superyo exige, es muy exigente. Nos exige el perfeccionismo en el trabajo, o nos exige el perfeccionismo como marido, o como mujer, o como empresario, o como estudiante. Y en principio está bien que nos exija, pero esta exigencia excesiva puede ser atroz y mortificar al yo. Por otro lado, no podemos dejar de lado que está el ello, que busca también sus satisfacciones, en sus impulsos, que han quedado reprimidos, como adelantábamos la semana pasada, han quedado reprimidos, esos impulsos sexuales han quedado reprimidos. En ese juego de fuerzas entre ello, yo y superyo, se constituiría un aparato psíquico para cada individuo. Posteriormente, Freud habló de una segunda tópica, de una segunda forma de ver esto. No es que esto no sea válido, nos vale, pero más adelante habló de un inconsciente, un preconsciente y un consciente, aunque el término ya estaba en uso, pero acabó, digamos, valorando más esa aproximación de un inconsciente que se manifestaría de las distintas formas que he comentado antes, y habría una instancia que sería una especie de vestíbulo, yo le llamo un vestíbulo, que sería ese preconsciente que permitiría la entrada en la conciencia de las distintas manifestaciones. Esto es muy sucinto, estoy tratando de sintetizar y de simplificar mucho y de evitar el daterío, fechas y tratados, que siempre que uno quiera profundizar, pues es bienvenido. Estamos trabajando en ello en la Asociación Sigmund Freud todos los jueves, y eso se puede trabajar más detenidamente. Pero hoy, debido al tiempo, pues no puedo detenerme más. Voy a hablar a continuación de las fases de la vida sexual, que es, digamos, también crucial. Aparece ya en los 3 ensayos para una teoría sexual. Es la organización
de la libido o la organización libidinal. Líbido es un concepto que hay que aclarar. Líbido etimológicamente sería el deseo sexual, pero tiene otras connotaciones en el psicoanálisis. La libido sería una suerte de energía de origen sexual que permearía, envolvería las representaciones psíquicas. No es la energía sexual en el sentido solamente conectado con lo genital. Es la permeabilidad, la representación, es algo de orden del afecto, ¿no? Tiene una carga en nuestras representaciones, que aparece en nuestras fantasías, o fantasmas, o ilusiones, ¿no? Aparecería esta libido. Esta libido, que es, en definitiva, la fuerza de la vida, yo la veo así, sería como la fuerza de la vida, que tiene luego distintas sujeciones y manifestaciones. Atravesaría tres fases inicialmente en el niño, para luego quedar dormitando en un periodo que llamamos de latencia y reaparecer en la pubertad. Rápidamente habría una fase oral en la que el infans depende del objeto, el objeto pecho, objeto técnicamente es como lo denominamos, y bueno, pues tendría una relación de dependencia con el pecho materno. Posteriormente, la libido se irá organizando y se irá moviendo hacia una segunda fase, que sería la fase anal, y es toda la relación que el niño tiene con el esfínter, ¿no? Si caga, no caga, ¿no? La satisfacción que dan los papás, cómo le festejan que sepa ya hacer sus caquitas en el lugar adecuado, ¿no? Todo eso en el psiquismo del niño va operando. Y tiene que ver con la regulación. Este es otro campo complejo, no voy a entrar mucho en él, de la pulsión. Estamos hablando de orificios pulsionales. La boca, ¿no? Hay algo con la boca, con lo anal, que además va a perdurar el resto de nuestra vida, ¿no? Esas satisfacciones pulsionales, luego las podemos ver cuando uno fuma o bebe, etcétera, tenga o no tenga sed. Es decir, hay algo en la satisfacción pulsional que va a quedar como resto y que se organiza ya en la infancia. La fase oral, la fase anal, que luego puede tener matices, saducanal, etcétera, pero básicamente oral y anal, y en tercer lugar una fase genital. Todo esto tendría lugar hacia los un año, 2 años, hacia los 5 años, se podrían dar, si aceptamos las investigaciones freudianas, quedaría cerrado hacia los 5 años. De 5, 6 años, esas 3 fases quedarían cerradas. Se entraría luego en un periodo de latencia, como de hibernación, se me ocurre, para entendernos, y reaparecería con toda su fuerza esta libido, con su empuje, en la pubertad. Sin saber de psicoanálisis, de siempre se ha dicho el adolescente que le pasa, ¿no? Está como hormonado, ¿no? Está en la edad del pavo, ¿no? Hay un emerger, ¿no? De algo y que hace a la sexualidad de ese individuo. Pero que no aparecía evidentemente en los 8, 9, 10 años. Esa sería, en pocas palabras, la teoría relacionada con las 3 fases de la organización libidinal. En esa fase de pubertad se podría hablar de una fase fálica, en la que quedaría la libido organizada de un modo nunca perfecto, nunca de un modo absoluto, pero quedaría organizada en el individuo. Todo esto, evidentemente, tiene más complejidad. Estoy resumiendo mucho, puesto que se trataba de resumir unos conceptos básicos freudianos. Aquí hay otro concepto que, claro, nos llevaría, que habría que tocar, que es el de la pulsión.
Pero lo que acabamos de comentar son las fases del desarrollo psicosexual del individuo, y en ese proceso, en la infancia, nunca se da de un modo completo, nunca se da de un modo perfecto, lo cual va a suponer, digamos, complicaciones. Aquí habría que hablar, claro, tenemos pulsión y complejo de Edipo. Un tema lleva a otro y hay que irlos viendo en estructura. Yo procuraré ser lo más ordenado y lo más sencillo posible. Adelantábamos el otro día que, evidentemente, para un recién nacido, el cuerpo de la madre es lo más inmediato. Sale de él y a él se debe. Debe todo, su alimentación, su satisfacción, le debe todo. Por supuesto, en la fase anal también tiene mucho que ver. Claro, no podemos olvidar, y aquí sí habría que mencionar a Lacan, la importancia que tiene en todo este proceso el lenguaje. Esto no se da de un modo en el que el lenguaje no aparezca. El lenguaje está apareciendo constantemente, recortando a ese niño su locura libidinal, digamos. Si a un niño no se le dice, haz esto, caga aquí, o cuidado con esto, o estaría enloquecido. Entonces, todas esas limitaciones operan sobre esos lugares que nosotros llamamos pulsionales, que es donde la libido se organiza. Se organiza empujando. La pulsión, que es un concepto complejo, no en vano se le considera un concepto límite, no sería tanto el instinto, que es como se tradujo inicialmente, la palabra alemana Tirep se tradujo como instinto, pero no es el instinto en el sentido animal. La pulsión, y esto sí es una contribución que hay que deberla a Freud, el instinto es del reino animal. La pulsión es única y exclusivamente humana. Y es instinto, sí, pero atravesado por el lenguaje. Y eso es lo que nos diferencia radicalmente con el reino animal, que tiene instintos, cuando comen o cuando están en celo, pues tratan de satisfacer esas necesidades. Pero en el ser humano estaríamos hablando de otra cosa. Nosotros lo llamamos pulsión. Y es una organización de esta energía en sus zonas erógenas que mantienen una excitación interna constante. Es decir, esta excitación sería permanente. Y el gestionarla adecuadamente tiene que ver también con el equilibrio de un ser humano. Es decir, Freud descubre que de un modo constante el ser humano está siempre empujado a la realización o a la satisfacción de apetitos, y que curiosamente nunca se satisfacen. Como si rodearan, ¿no? Rodearan en círculo, pero no satisfacieran. Y eso le lleva a pensar el concepto de pulsión, que es distinto al instinto. Y tiene que ver con el lenguaje. El hecho de que el lenguaje nos atraviese desde que nacemos nos está haciendo, digamos, una huella, una marca de la cual no somos conscientes, pero que está ahí, ¿no? Estamos siempre, siempre atravesados por un lenguaje desde que nacemos. Y eso nos va a ir condicionando también nuestra propia historia en la satisfacción de los instintos. Lo que lleva a un sujeto a querer, qué sé yo, viajar o que beba más de la cuenta, o que fume, o que coma, o que... ¿no? Esa repetición pulsional que le lleva a moverse en el mundo. Aquí hay algo que sí debo comentar, y es la sublimación de esa libido. Porque claro, una de las críticas que se hizo siempre a la teoría freudiana es que está todo sexualizado, todo tiene que ver con lo erógeno. Cuidado. También es la carga que uno ponga sobre esto, ¿no? No hay nada de malo en entender que desde que nacemos hay algo con la sexualidad, pero esta sexualidad puede ser sublimada. ¿Cómo? Mediante el estudio, mediante la creación artística, mediante incluso la vida espiritual.
Es decir, la oración sería una forma de sublimación. Es decir, hay distintas formaciones que el ser humano ha descubierto que le permiten, la palabra creo que se entiende, sublimar la conducción o la manifestación de esta libido. Es una cuestión compleja, la voy a dejar ahí, y luego si quieren preguntar podemos tratar de... pero lo voy a dejar ahí. Porque quería hablar también de en qué consiste el dispositivo analítico, Entonces, en ese complejo de Edipo, que se va estructurando a lo largo de la infancia, que tienen que ver con la constitución del aparato psíquico, con estas fases, se producen impulsos que son reprimidos. Los impulsos de atracción sexual hacia la madre quedan reprimidos. Eso es lo que se entiende suficientemente por complejo de Edipo. Y el padre aparecería como un enemigo, un adversario en este proceso. Todo esto de un modo inconsciente. Queda reprimido, produciéndose ambivalencias afectivas en la constitución del mundo emocional del niño, que luego se van a repetir y se van a mantener a medida que crecemos. Pero psíquicamente en el sustrato hay ya unas ambivalencias. No creemos en el amor ni en el odio absolutos, ni en la ternura absoluta. Es decir, siempre van a ser sentimientos entremezclados como en una cinta de Moebius. Y sobre todo con los seres más cercanos. Ni amamos ni odiamos a nuestras madres y a nuestros padres en estado puro. Hay una mezcla de sentimientos según momentos en la vida y que arrancan desde el sustrato de la infancia, que es lo que el niño ha vivido. El niño vive momentos de odio feroz cuando se le niegan las cosas, cuando se le niega acceso a ciertas cosas que no deben proporcionársele, y quedan. Del mismo modo que aparecerán momentos de satisfacción y de agradecimiento. Quería hablar de lo que es el dispositivo analítico. Yo creo que hay gente interesada en él. Freud, cuando inicia su trabajo con las histéricas, es donde da cuenta de este inconsciente. Ve que hay casos de, inicialmente señoras, que son tomadas, poseídas por algo que no saben qué es y que se traduce en somatizaciones corporales, inervaciones, parálisis, dermatitis, problemas cutáneos, cegueras temporales, lumbalgias, etcétera, etcétera, etcétera. Al hablar, dentro de un contexto regular, semanal, en un tiempo limitado, observó que mediante la verbalización, mediante la recuperación de los recuerdos, se calmaban estos síntomas. Eso que esa histérica no sabía qué era, qué le pasaba. Se iba calmando y se producían efectos curativos. Ahí es donde nace el dispositivo. Es decir, si una persona regularmente a la misma hora le da por hablar de lo que le venga a la cabeza, es importante en la asociación libre. Freud se dio cuenta de que si se imponía el hablar, se producían resistencias que impedían realmente el trabajo analítico. Por eso situó como fundamental la asociación libre. Hable y diga lo primero que le venga a la cabeza. Sentado o tumbado, que ese es otro digamos, tópico, no caricaturesco, ¿no? Se tiene que tumbar, el sujeto no tiene por qué tumbarse. Lo de tumbarse, curiosamente, es para que descanse la vista del analista. Permite a una persona sentirse más relajada, pero hay mucha gente que prefiere hablar cara a cara. Entonces, hay que hacerse cargo que si mantenemos la mirada muchas horas, se produce un cansancio y una fatiga en el analista. Bueno, y sin ser analista. De hecho, rehuimos muchas veces la mirada porque nos produce cansancio. Entonces, Freud ideó el dispositivo de tal modo que el analista no tuviera que mantener la mirada fija.
Ahora, no es condición sine qua non. Hay gente que se siente más cómoda tumbada, gente que no. De hecho, para gente con cierta tendencia, digamos, psicótica, no es recomendable el tumbarse. Eso también está ahí. Normalmente, cuando una persona viene a solicitar un análisis, aunque la gente tampoco solicita un análisis, solicita curarse un síntoma, salir de un pozo, de una angustia. El proceso analítico es otra cosa. Lo que se crea es un dispositivo en el que esa persona se vaya sintiendo a gusto y pueda asociar libremente, porque en esa asociación hay elementos muy importantes de lo que le ocurre. Ya la asociación libre cuesta. Basta que se le diga a alguien, asocia libremente para que no asocies tan libremente, pero se puede ir produciendo. Y en esa asociación pueden aparecer significantes y palabras vitales en la historia de ese sujeto, que hay que apuntar y remarcar. La idea de la asociación libre es importante y la idea de la transferencia también. La transferencia, se dio cuenta Freud, que era el motor del proceso analítico. ¿Qué sería la transferencia? De un modo para andar por casa sería que haya o no haya química. Si una persona va a visitar a un terapeuta y se va produciendo, digamos, un encuentro agradable y se siente comprendido y se siente escuchado, le va a abrir las puertas de su conciencia. De lo contrario, se va. Al ir abriendo esas puertas, va a reproducir esta persona con facilidad, seguramente, imágenes parentales en la figura del analista. En otras palabras, va a ver a su padre o va a ver a su madre, va a desplazar las figuras con las que tuvo conflictos, y amor, y todo lo que le pasó, pero lo va a desplazar a la figura del analista. Entonces le va a suscitar afectos a veces desmedidos. El propio Freud comentaba de casos en los que se tiraban a sus brazos, ¿no?, algunas mujeres y decían, no creo que sea por mi belleza. ¿No? Él mismo se ha dado cuenta de que se estaba produciendo otro fenómeno. Iba más allá. Él era bajito, con barbita, no tenía ningún interés en ligar a la paciente y, sin embargo, ellas, ¿no?, entraban en un estado de enamoramiento hacia ella, hacia él. Bueno, empezó a darse cuenta de que existía un fenómeno llamado transferencial y que, trabajado adecuadamente y dirigido, era el motor de la cura y que permitía que esa persona progresara, es decir, que quisiera al analista de algún modo. He hablado entonces de lo que sería el aparato psíquico, de las dos tópicas, del complejo de Edipo, de las fases de la organización libidinal. Y voy a ir terminando, porque me gustaría dar la palabra a la sala, porque muchas veces estos son conceptos que si se mastican entre todos son más fáciles de digerir, y que tiene que ver con el final de la obra de Freud, y que aparece sobre todo en el Malestar en la cultura, que es la lucha entre Eros y Tánatos, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Al final ya de los años 30 le va a dar mucha importancia a este enfrentamiento entre un empuje hacia la vida, que es lo que nos hace querer hacer cosas y tener proyectos y hacer hijos y levantarnos por la mañana y no quedarnos acostados, y una fuerza que muchas veces es proporcional a la pulsión de vida, que es la pulsión de muerte. El enfrentamiento entre Eros y Tánatos, y que nos lleva a lugares de destrucción, de inercia, de abandono. Tendría todo ese tipo de manifestaciones y que estaría también detrás del sufrimiento neurótico.
Porque, claro, Freud se da cuenta de una cosa, de la ingenuidad del planteamiento de la filosofía en muchos aspectos, que el hombre quiere la felicidad. Pero si el hombre quiere la felicidad para él y los suyos, ¿cómo es que se las ingenia para amargarse la vida de él y de los suyos? Eso daría cuenta, evidentemente, de que existe el inconsciente. Y aquí es donde aparece el enfrentamiento entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, entre Eros y Tánatos. No está tan claro que nosotros queramos la felicidad, ni está tan claro que apostemos por la pulsión de vida constantemente. Hay un enfrentamiento entre ambos y que tiene que ver, evidentemente, en mayor o menor medida, con que seamos conscientes o no de nuestras manifestaciones, de nuestros síntomas y de la fortaleza del yo. De algún modo podríamos tocar a varias bandas los distintos aspectos. Esto de la pulsión de vida y la pulsión de muerte debería darnos que pensar, porque una de las últimas obras de Freud, si no fue la última, fue El malestar en la cultura, que está fechado justo antes de la ascensión al poder de Hitler, en 1930 me parece, y termina el texto diciendo: ¿quién vencerá en este enfrentamiento entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte? Todavía no había ni comenzado la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo, y me permito hacer esta conexión, ser ingenuos y pensar que si eso era válido hace 50 o 60 años, ¿por qué no va a seguir siéndolo válido hoy? El enfrentamiento entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte sigue ahí. Y desgraciadamente reaparece y en Europa. Cuando creíamos que estaba todo eso conjurado, lo tenemos en Europa con las recientes guerras en Ucrania y demás. Es decir, no hay nada garantizado ni logrado en ese enfrentamiento entre ambas pulsiones. Y para terminar, voy simplemente a comentar, porque me parece también crucial en la doctrina freudiana, es la importancia de los sueños. Es, como he dicho al principio, una de las 4 manifestaciones. El sueño tiene una lógica, tiene unos mecanismos, y que Freud descubrió tienen que ver con el lenguaje. Posteriormente, lingüistas como Roman Jakobson concretaría en la metáfora y la metonimia, las dos figuras retóricas por excelencia para hacer poesía y para hacer creación literaria, que están ya en el sueño. Nosotros nos movemos de un modo metafórico y metonímico. ¿Esto qué es? Por condensación y desplazamiento. En el sueño se dan estas dos figuras lingüísticas, por tanto, el inconsciente actuaría como un lenguaje a través del sueño. Hay una lógica interpretativa en el sueño. Evidentemente, cuando uno ya ha despertado y quiere analizarlo. Por ejemplo, ¿quién no ha soñado, como ejemplo de condensación metafórica, con alguien que está convencido de que es ese alguien, pero no es ese alguien? Yo sueño con el tío Paco, pero no es el tío Paco. Yo sé que es el tío Paco, pero sin embargo me evoca a otras personas. Yo estoy en la certeza de que esa figura corresponde a ese familiar. Sin embargo, me evoca y está compuesto de otras personas a veces. O el desplazamiento. De repente uno sueña con una calle o sueña con un espacio y le produce cierta angustia. Probablemente es una contigüidad de otros recuerdos. En fin, no me voy a extender más en esto, simplemente señalar que hay una lógica de estudio y de análisis de los sueños y que dan información sobre el momento en el que se encuentra el sujeto y que básicamente disfrazan o disimulan deseos profundos que uno tiene, que quedan deformados mediante la deformación onírica, mecanismos de deformación onírica,
Y son deseos que uno no se admite en el momento vigílico, cuando es consciente, pero que están ahí. Y en el sueño, como se liberan, digamos, esas compuertas represivas, emergen. ¿Por qué no son tan claros? ¿Por qué no son tan claros? Dice usted que aparece, pero ¿por qué no es tan evidente? Porque bueno, cuando uno tiene hambre y sueña con comida está claro, pero otras veces no. Uno sueña con que aprueba un examen y se ve aprobando esa oposición, ahí está claro, pero otras veces no. ¿Por qué? Porque uno no se admite, y ahí aparecen los mecanismos de represión, ciertos deseos que se consideran inconfesables. Que uno a sí mismo no se admite, y eso produce angustia, produce una desazón, porque en la vigilia o en la conciencia tenemos una idea, una imagen de nosotros mismos, ¿no?, que nos permite funcionar y está bien, pero en el sueño no es así, opera el inconsciente, y en el inconsciente no hay reglas de ese tipo, de la moralidad como la entendemos, entonces pueden aparecer deseos que uno no se admite, produciendo una desazón y una deformación en la imagen, pero que se pueden estudiar y trabajar. Bueno, yo no me voy a extender más porque, en fin, luego cada uno de los conceptos que hemos tocado pediría a su vez una profundización, pero me gustaría abrir la palabra y si salen preguntas o dudas o reflexiones y lo comentamos, y Luis comenta y todos comentamos y ya está. Así que muchas gracias de verdad por asistir a algo que en fin, no está de moda, pero que echa luz sobre, bueno, aspectos oscuros del alma humana. Muchas gracias. ¿Cuál fue la aportación más interesante de Freud a la filosofía, al pensamiento filosófico que, digamos, regía o rige actualmente de la filosofía contemporánea? ¿Cuál es, digamos, lo que Freud ha aportado a la filosofía? El concepto de pulsión. El concepto de pulsión sería una contribución importante. El empuje de la pulsión. El no pensar al ser humano como hecho de instintos, sino de un empuje vital que, atravesado por el lenguaje, le condiciona sus actos. Yo creo que la pulsión sería uno de los conceptos. Y que no es amo en su propia casa. Esto es algo que también a él le produjo cierta desazón. Las 3 heridas del narcisismo. La que rompe Copérnico con la teoría heliocéntrica, ¿no? Durante siglos y siglos el hombre creyó que era el centro del universo, que la Tierra era estática y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y Copérnico, ¿no?, hizo los cálculos, que luego posteriormente se demostrarían ciertos, de que no es así, de que es la Tierra la que gira. Y luego Darwin, con el origen de las especies, resulta que dinamita la creencia bíblica milenaria. Resulta que el hombre sale, a su vez, de unas ramas de homínidos. Caray, eso es otra herida, otra bofetada al narcisismo humano. Y por último Freud, cuando dice, no, existe un ello, un inconsciente, que la filosofía como tal no había pensado. Es decir, el filósofo piensa y contribuye, evidentemente, pero da por sentado que hay un pensamiento consciente en todo momento. Schopenhauer, perdona, ya que lo traes, la cuestión filosófica, es un filósofo que intuye muchas cosas parecidas a Freud. Schopenhauer también intuye la cuestión del inconsciente, la cuestión de un empuje, un elan vital, que aparecerá también en Bergson. O sea, a ver, Freud no parte de cero, está claro que hay en el pensamiento, ha habido gente que ha tocado y se ha hecho preguntas, ¿no? Pero si nos centramos en lo que traes, yo creo que no es uno realmente el que cree ser, que a lo largo de la historia se daba por sentado que uno sabía muy bien quién era, ¿no?
con Descartes y demás, el racionalismo, yo sé muy bien quién soy, no, pues resulta que va a ser que no sabemos muy bien quiénes somos, ¿no? Entonces, eso ya... Sí. Yo no sé, me da un poco la impresión de que la pregunta es ¿cuál es el lugar de Freud en la historia de las ideas? Un poco esto, ¿no? Sí. Hasta su época realmente cambió, fue revolucionario en la filosofía. O sea que hay que entender ya la filosofía a partir de Freud también. O sea que la filosofía tiene que contar también con el subconsciente o el consciente, ¿no? Bueno, no es lo mismo, bueno, pues habría que dar muy diferente. No, lo digo porque ayer justamente, no sé si alguien de la sala vio una... Yo me quedé porque, bueno, era una película que trataba sobre el tema de los sueños. El origen, titulada El origen, es espantosa. En el sentido, formalmente, bueno, tiene cosas rescatables, pero en lo que tiene que ver con la teoría de los sueños freudiana, nada que ver, ¿no? Bueno, Freud siempre mantuvo una enorme distancia con la filosofía, o al menos eso manifestó. De tal manera que coetáneos suyos, el único al que hay no recuerdo ahora el nombre, él siendo joven, acudió a unas clases de filosofía ya cuando estaba estudiando medicina. No recuerdo ahora el nombre del filósofo que da origen a toda la fenomenología de Husserl y demás. Bueno, Freud siempre se mantuvo al margen de la filosofía porque estaba descubriendo un campo tan absolutamente nuevo y en contraposición con lo que había sido el pensamiento racionalista que procede de Descartes, que prefirió preservar su pensamiento al margen de otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que era coetáneo suyo. Y digamos esto en lo que respecta a Freud. Pero después de Freud, ¿no?, se han desarrollado multitud de corrientes de pensamiento que hay que tener en cuenta, que hoy en día son tenidas en cuenta, ¿no?, como por ejemplo lo que se denominó la Escuela de Frankfurt. Inmediatamente después, poco después de Freud, se intentó hacer una síntesis entre el pensamiento freudiano y el pensamiento marxista, ¿no? Y esto dio lugar a lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt, ¿no?, en la que Erich Fromm, Adorno, bueno, una serie de pensadores. Pero no hay que olvidar también que de forma coetánea e independiente, y precisamente en Viena, apareció la escuela del neopositivismo lógico, que es una escuela que piensa también las cosas desde el punto de vista matemático, lógico y matemático. Se plantea preguntas con respecto al lenguaje, al alcance del lenguaje, al alcance de la aritmética, y están, pues, se me ocurre Wittgenstein, Carnap, Bertrand Russell. Hay toda una serie de pensadores que al margen, digamos, de Freud, están pensando por su lado en otros terrenos. Resultado un poco de la síntesis de todo eso, ¿no?, aparece lo que se llamó el estructuralismo, ¿no?, primero lingüístico a partir de Saussure, pero luego después antropológico, sobre todo con Lévi-Strauss. Lévi-Strauss va a ser uno de los maestros de Lacan, uno de los maestros o de los pensadores en los que Lacan, el analista francés, lo veremos en la próxima, se fundamenta para hacer una lectura de la obra de Freud, que es lo que se conoció en su momento como una lectura estructuralista, ¿no? De tal manera que Lévi-Strauss introduce el inconsciente freudiano en la base misma de la sociedad, ¿no? En fin, habría que explicar
en las estructuras elementales del parentesco o en el pensamiento salvaje, que son 2 textos de Lévi-Strauss, aparece claramente recogido los principios del inconsciente, ¿no?, como en la base misma de la nomenclatura que permite que, digamos, que permite y asienta la prohibición del incesto, ¿no?, que es la única ley que los antropólogos encuentran como universal en cualquier cultura, ya sea primitiva o desarrollada, ¿no? Entonces, puede decirse que a partir de ahí se han desarrollado luego el postestructuralismo y se han desarrollado también corrientes justamente en contra del psicoanálisis, ¿no?, las que tienen que ver con toda la ciencia actual, ¿no?, con ciertos paradigmas de la ciencia actual, de tal manera que en este momento asistimos a una especie de debate cultural y universitario fundamentalmente, ¿no?, en el que por un lado están los postestructuralistas, por otro lado están un cierto neopositivismo ahí discutiendo y entre medias esta cuestión que es tan universal para todos, que es la cuestión de la política, ¿no?, tratando de pensar la cosa política desde un lado, desde el otro lado, ¿no? Pero es un poco la contribución, o sea, lo que es inamovible, incuestionable, innegociable, es el inconsciente. Sí, es la idea del inconsciente y que el inconsciente es efecto del lenguaje. Somos hablados, en definitiva, podríamos decir. Tengo preparación, pero cuando tú has empezado a hablar de cómo estamos condicionados antes en la educación y en todo, ¿tú crees que no necesitamos, la mayoría de la gente, un psicoanálisis personal, vamos, sin mucho rollo, para entendernos a nosotros mismos? Porque yo me doy cuenta, he leído cosas, pero con lo que tú has dicho, que yo ahora mismo, pues no sé ni lo que soy. Además, mi madre no me pudo dar de mamar y fue de la leche de una cabra de mi abuelo. Entonces, si todo eso que tú has estado ahí contando y que nos ha rodeado y que nos están influyendo, pues ¿por qué se tiene tan en cuenta el médico del riñón, que me parece estupendo, y no se ha tenido en cuenta a los médicos para que nos ayuden a abrirlo? Pues porque sustituir todo eso con las religiones, claro, o con otras cosas, porque es que yo me siento ahora mismo... Agradezco la pregunta de persona corriente, porque en el fondo todos somos personas corrientes. Si en definitiva una cosa que escribe Freud, que a mí me impactó la primera vez que la leí, es que se había dado cuenta que lo más que se podía hacer es adaptarse a la desdicha común. Eso, que suena como muy negro, es muy realista. Saber llevar la desdicha común, o sea, no caernos del guindo con los paraísos y las promesas de muchas cosas, ¿no? Y andaríamos mejor. Y planteas, y me alegra que lo digas porque es señal de que nos hemos comunicado y que te has visto concernida o tocada en algo. Y es una buena pregunta. ¿Por qué no nos planteamos que necesitamos muchas veces un arreglo, efectivamente, para evitar males mayores? Lo que pasa es que volvemos al principio de la charla. Todo es inconsciente. En realidad no somos conscientes de la necesidad que tenemos muchas veces, hasta que a veces ya es tarde. Bien mirado, si una persona hiciera una terapia... Yo doy clases, soy profesor de secundaria en un instituto, y muchas veces pienso, digo, si estos chavales con 15, 16 años pudieran hacer un trabajo, aunque sea 6 meses, ¿cómo les podría cambiar el destino? No, por lo menos algo les podría cambiar. No hay una garantía total, ¿no? Pero claro, eso habría que hablar con el Ministerio de Educación, de Sanidad, y claro,
topamos con otros problemas de orden de política y demás. Pero es verdad que en mayor o menor medida todo ser humano en algún momento puede necesitar comprender qué le pasa. O sea, al final, es algo, lo que estamos hablando es algo obvio. Cuando lo oímos nos resuena, claro, es verdad. Uno no ha sido consciente muchas veces de decisiones que si no las hubiera tomado otras, pues la vida hubiera sido más llevadera, pero no era consciente, no había... En realidad, ¿qué se hace en una terapia psicoanalítica? Hacer consciente lo inconsciente. Echar luz sobre aquellos aspectos del ser de uno que no son claros. Eso es todo. ¿Cómo? Con la palabra, mediante herramienta. Mediante un sistema de preguntas, que eso vaya aflorando y uno mismo vaya ordenándose. Y por otro lado, también es lógico que el psicoanálisis se quede en un lugar fronterizo. Es decir, si hubiera sido aceptado con los brazos abiertos por el establishment, no hubiera tenido las resistencias que tuvo, los enemigos que tuvo, a lo mejor no sería el psicoanálisis, sería sospechoso. Porque evidentemente no interesa el saber. Empezando por el saber de uno mismo. Y la gente es más manipulable, etcétera. No voy a entrar ahora en ese aspecto, pero si la gente supiera más de sí misma, de sus gustos, de sus deseos, tuviera menos sentimiento de culpa, que eso es otro aspecto muy interesante a desarrollar, y que también Freud señala la cuestión del sentimiento de culpa, que arranca ya desde nuestra más tierna infancia, que tiene que ver con esos impulsos sexuales reprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno aprendiera todo eso y a negociar con su super yo y a sentirse menos culpable, y etcétera, etcétera, pues a lo mejor el mundo sería distinto, claro, pero... Bueno, una breve acotación también. El psicoanálisis no está al margen del discurso actual. El concepto de discurso es un concepto que forja Lacan mismo, ¿no? Él tiene un trabajo importante sobre el concepto y las permutaciones de los diferentes términos que pueden dar lugar a diferentes discursos. Pero estamos en un discurso, en una época en la que el discurso no pasa por la palabra, fundamentalmente, pasa por la imagen. De manera que estamos en una cultura en la que la imagen cada vez va colonizando más las cosas, ¿no? Esto, y además con un discurso tecnocientífico que va inundando el mundo de gadgets, de objetos absolutamente innecesarios, pero con los que vamos alimentando la pulsión. En esa búsqueda de satisfacción inacabable, porque la pulsión es, como decía Mario, es constante, vamos objeto tras objeto buscando una cosa tras otra. Y si me permites, eso echaría luz, por ejemplo, sobre este gran momento de corrupción que vivimos. Es decir, tiene que ver con la pulsión, no es ajeno. Eso que nos hemos preguntado todos, ¿qué necesidad tiene fulano con todo el dinero que tiene? Por la buena, y que siga robando y corrompiendo. Tiene que ver con la pulsión, con lo que estamos diciendo. Con una satisfacción, seguir, ¿no? Tiene que ver con la pulsión, no es otra cosa. La misma pulsión que lleva al toxicómano o al alcohólico a hundirse, o al que está todo el día trabajando desde que se levanta hasta que se acuesta, es un empuje, una excitación interna que si no le damos salida nos devora. Si lo hacemos ordenadamente, ¿no? Aparecen los hobbies, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y tiene que ver detrás con este afán de avaricia y de codicia. Eso es la pulsión enloquecida. Perdón. Me han contestado ya, entre uno y otro. La cuestión era sobre las corrientes de pensamiento, que, claro, la preponderancia está claro en la medicina actual, en la medicina pública, están dando totalmente de lado el psicoanálisis, se practica el conductismo, bueno, y cualquier corriente que sea, supongo,
y no es una pregunta porque ya me han venido a decir que es por cuestiones de eficacia, por cuestiones de que, bueno, pues funciona, parece que funciona en ciertas dolencias o en ciertos diagnósticos o en ciertas... Yo creo que se tapa y tengo mis ideas, pero bueno, lo que sí quisiera es que, aparte de una cuestión de una explicación de eficacia, me dieran otro tipo de respuesta que yo supongo que tiene más que ver con el pensamiento y que tiene que ver más con el tema de pues que no interesan ciertas resoluciones de las personas o ciertas... en fin, creo que no solamente está en la eficacia por lo que se ha dirimido, por lo que se ha elegido determinadas prácticas psicológicas en la medicina pública en detrimento del psicoanálisis. Bueno, esto es un debate que está también, es un debate muy actual. Desde hace muchos años la legislación española no contempla el psicoanálisis como, ya desde, si no recuerdo mal, desde la Ley General de Educación, estoy hablando de los años 80 o así, ¿no? Se planteó, anterior a esa ley había departamentos en los institutos, por ejemplo, ¿no? Esto es solo una muestra, donde había cierto abordaje clínico por parte de... que tampoco existían los departamentos de orientación, pero si había alguien que podía... algún psicólogo que daba clases o no sé qué, no estaba prohibida, digamos, el tratamiento de la cuestión, ¿no? Por criterios, efectivamente, como decías, de eficacia, ¿no? El planteamiento de las TCC, de los tratamientos cognitivo-conductuales, han presentado multitud de estadísticas, todo este tipo de historias, ¿no? Que han producido una especie de colusión o de engarce con la legislación actual, propiciados por lo que es un discurso, que es el discurso actual, que es el discurso de la eficacia y de la eficiencia, ¿no? Donde fundamentalmente lo que se tiene en cuenta es el coste, ¿no? Es algo a lo que estamos asistiendo ahora, no solo en el campo psi, sino en el campo médico puramente orgánico, ¿no? Entonces, es verdad que desde hace ya algunas décadas, se ha puesto al margen toda la cuestión que tiene que ver con el psicoanálisis en los ámbitos oficiales. Paradójicamente, a lo que estamos asistiendo, ¿no?, es a un crecimiento notable de las demandas de análisis por parte de distintas personas, de las personas, en dispositivos que evidentemente casi siempre son privados. Esto no quiere decir que no existan dispositivos públicos ocupados por analistas. Se sabe, la ley pide que para ocupar un lugar en un dispositivo público se tiene que ser psiquiatra o psicólogo clínico. Bueno, hay colegas en la escuela a la que nosotros pertenecemos que están trabajando en muchos sitios de este país y están trabajando como analistas, pero hay que reconocer que son minoría, ¿no? Y están trabajando con bastantes dificultades, porque lo que se les piden fundamentalmente son estadísticas, cuestionarios, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿no? No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué este incremento en la demanda de análisis de la gente? Pues porque, fundamentalmente, porque el psicoanálisis es algo que creo que Mario no ha mencionado, o solo de manera un poco lateral, tiene que ver con la particularidad del deseo de cada uno. Es decir, lo que el psicoanálisis busca, lo que busca cada sujeto en un psicoanálisis es la particularidad de su deseo. Y como decías tú, efectivamente eso puede ser pertinente o no al discurso del poder. Es distinto eso al propósito que plantea incluso la Ley General de Sanidad, ¿no?, la misma Organización Mundial de la Salud, de adaptar al paciente a los parámetros vigentes en ese momento. Es diferente. Sí, claro. Esta es otra cuestión, ¿no? Acaba siendo casi más un problema de orden público que de salud.
Al final es casi un problema de orden público. Mientras que usted esté ahí tranquilito y no moleste, todo está claro. No se haga preguntas. Porque me imagino que tendremos que ir dejando la sala. Hay una pregunta aquí. Iba a hacer una pregunta. Efectivamente, yo creo que el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Pero nosotros somos conscientes a partir de un momento de nuestra vida. Y antes de ser conscientes, tenemos una etapa en nuestra vida que tenemos inconsciente porque estamos sintiendo emociones y estamos viendo. Y yo quisiera, bueno, no quiero entrarme en algo, yo creo que tenemos otro inconsciente, incluso en el vientre materno, cómo el psicoanálisis hace consciente lo inconsciente antes de que ese ser sea consciente. Hay terapias que pueden ir más allá, pero yo digo, el psicoanálisis, yo voy a una terapia vuestra, yo me quiero analizar, pero mi inconsciente, para hacerle consciente, tiene que ser en momentos que yo era consciente. Y no nacemos cuando somos conscientes, nacemos muchísimo antes. Con lo cual hay en nuestro inconsciente unas grabaciones que tienen mucho que ver con nuestro comportamiento actual. O sea, de hecho, mucho comportamiento actual viene del comportamiento en nuestro vientre materno y mucho del comportamiento de nuestra madre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo el psicoanálisis, hasta dónde llegáis, o si llegáis antes de que yo sea consciente? Por ejemplo, los jesuitas decían, dame un niño hasta los 7 años y será jesuita para toda su vida. O sea, hasta los 6 años, 5 años que no somos conscientes o empezamos a ser conscientes, ¿cómo el psicoanálisis llega? ¿Podéis llegar? Llegaría hasta donde usted quisiera o pudiera llegar. No hay que olvidar una cosa, que es el uno por uno. Cada sujeto. Yo he recordado, por ejemplo, hablo de mí mismo, recuerdos que tienen que estar situados más o menos hacia los 5 años. Sé de gente que dice haber tenido algún recuerdo de los 2 o 3 años. Lo que pasa es que ese es un tema delicado, porque muchas veces nosotros no recordamos nuestros recuerdos, sino lo que nos han contado. Es decir, uno desde pequeño está escuchando a los padres hablar de lo gracioso que era uno con una pinza y tal, y luego la tía Eulalia y el tío. Llega un momento que uno fabrica el recuerdo, crea el recuerdo, como si lo hubiera vivido, pero no es su recuerdo, es un recuerdo impostado, incorporado. Quiero decir con esto que es un terreno que, en fin, movedizo, y que tampoco tiene que ser como un objetivo, ir hasta un recuerdo primordial, no. Los recuerdos van apareciendo de un modo natural y esos recuerdos pueden ser de interés porque tienen fijaciones de orden traumático, pero no es un interés el ir hasta hacer una especie de regresión hasta el momento del nacimiento. Hay gente que dice tener recuerdos muy tempranos y gente que no puede ir más allá de los 9 años. No puede, por mucho psicoanálisis que haga, no puede, tiene bloqueos determinados. Está visto que hay comportamientos a los 40 años que tienen mucho que ver con las sensaciones de la madre cuando ese ser estaba dentro. O sea, eso no es que lo diga yo, o sea, eso está súper demostrado. Por eso quiero, si el psicoanálisis, hasta ahí no llega, claro. O sea, a partir de ahí, para él, muchos comportamientos que tenemos hoy día pueden estar en 2 años, yo qué sé, y está, vamos. Por eso yo quería saber si vosotros solamente, o el psicoanálisis, no vosotros, se queda ahí, hasta los momentos que yo era consciente. Pueden ser 3 años, 4 años. Pero hay muchos comportamientos actuales, miedos, fobias, tal, que vienen muy agradables. No, yo iba a responder a su pregunta únicamente. Sí, por eso precisamente la palabra. ¿Se me oye bien? No, no tengo problema. Él, a lo que va la respuesta, digamos, a eso, viene más con la memoria que con el propio conocimiento de lo que recuerdas o no. La memoria llega, como ha dicho Mario, ¿era? Sí. Como ha dicho Mario, llega hasta cierto punto. Hay gente incluso que recuerda haber nacido y todo, pero
hasta donde llega tu memoria es hasta donde te pueden sacar, digamos. Hay cosas que recuerdas más o menos. Las cosas que recuerdas menos es porque las conexiones neuronales, concretamente las neuronas fusiformes, que son las que forman los nodos para crear recuerdos, son las que pueden estar más dispersas o no, por así decirlo. Quiero decir, un hecho importante como puede ser una boda, como puede ser una caída importante por una escalera, lo que sea, es un hecho que provoca en ti una emoción, un sentimiento. Este tipo de hechos hacen que tú, según lo vayas recordando, lo vayas reviviendo, que por cierto no recuerdas ese hecho, recuerdas la última vez que lo recordaste, vas formando más conexiones en este tipo de neuronas. Los nudos son más fuertes, más gordos. De forma, te acuerdas de ciertas cosas más que de otras. Por eso el psicoanálisis solo puede llegar hasta ciertos puntos. ¿Sí puede ser a todos en los que te acuerdas? Sí. Pero el psicoanálisis. Pero yo soy una persona que tengo fobia a los animales, jamás he tenido un problema con un perro, y mi madre sí tuvo un problema con un perro, digo, estoy poniendo un ejemplo, sí, cuando estaba embarazada de 5 meses. Casos de esos hay miles. Sí, pero o sea, y ahí no hay memoria. No tiene que ver, eso es condicionamiento. Julio, ahí. No. Julio, lo que pasa es que... Si mi madre me cuenta que has convertido en un susto, yo no tengo por qué tener miedo a los animales. No, si yo no he sentido la emoción, no. Que, claro, así es difícil. Claro. Habría que ver muchas coordenadas y demás. Yo, por cierto, por si hay gente interesada, comentábamos antes, hay una asociación Sigmund Freud en Toledo. Si alguien está interesado, y tenemos los folletos con la dirección, digo, porque como hay gente que a lo mejor se va yendo, y unas tarjetas por si alguien quiere contactar con un analista y darle lugar a su pregunta, ¿no? Pues tiene ahí la información precisa. Y vuelvo a eso, Julio, uno llega hasta donde el proceso le va llevando, no se puede generalizar. No, pero de todas formas, la pregunta tiene interés, pero claro. La respuesta... En Toledo los hay, donde llegan, son gente formada en la universidad. Yo es que ahí creo que efectivamente tenemos muchos sentimientos, muchos miedos, muchas emociones desarrolladas en momentos donde no éramos conscientes. Sí, siempre es así. Lo que ocurre es que es diferente a qué se atribuye eso. Si a la experiencia misma de la madre o al relato, como decía Mario, que sobre esa experiencia se ha ido haciendo, se ha ido produciendo a lo largo de la vida. Personalmente, del psicoanálisis que participó, cree más bien que es efecto del lenguaje, de lo que se ha ido transmitiendo en momentos posteriores, como se ha podido ir construyendo una significación determinada que le puede llevar a uno perfectamente a tener una fobia o a tener cualquier otro síntoma, ¿no? Y quería contestar también al compañero de detrás que para el psicoanálisis lacaniano es verdad que últimamente hay infinidad de trabajos desde el punto de vista neurocientífico que tratan de dar razón de conceptos freudianos, ¿no? Pero el psicoanálisis lacaniano se mantiene al margen de esto, porque cifra que el inconsciente mismo deviene de la existencia misma del lenguaje y no tiene que ver con fenómenos neuronales o no neuronales, en razón de que experiencias similares para muchos sujetos producen fenómenos y consecuencias completamente diferentes entre unos y otros. Es por la contingencia, el modo en el que cada sujeto da sentido a eso que se produce en el lenguaje, por lo que cada uno se construye, cómo se construye y con los síntomas con los que se construye. No por una determinación neuronal. No digo que no exista eso, no lo digo. La neurociencia últimamente está haciendo desarrollos absolutamente espectaculares, pero el psicoanálisis lacaniano se plantea un poco a distancia de eso y
creemos que es más bien por el modo en que uno transita por los acontecimientos del lenguaje, los acontecimientos de la vida y los acontecimientos del lenguaje, cómo se construyen las significaciones, primero cómo se construye el fantasma de uno, pero también cómo se construyen los síntomas y las significaciones que le vamos a ir dando a los distintos acontecimientos de la vida. ¿La prona? El tema de las fobias Sí. corresponde a condicionamiento por parte de entorno y genética. El psicoanálisis no participa de eso. No participamos de eso. La causación es psíquica y no la hacemos del lenguaje, como dice Luis. Tiene que ver con... No es organicista ni hereditaria, no. Es todo el influjo desde el nacimiento que se va produciendo. Puede haber predisposiciones, pero apostamos por el cada uno, y eso explicar, de algún modo, si no nos explicaría que en el mismo contexto familiar los mismos hermanos pueden variar como de la noche al día, con la misma educación, los mismos padres, los mismos... O sea, hay algo en el sujeto que le hace, ¿no?, incorporar, subjetivar las cosas de un modo y otro de otro. O sea, no viene condicionado. Los hermanos pueden variar como de la noche al día, con la misma educación, los mismos padres, los mismos... O sea, hay algo en el sujeto que le hace, ¿no?, incorporar, subjetivar las cosas de un modo y otro de otro. O sea, no viene condicionado. Han sido dados a una familia y otros a otra, y a los 30 o 25 años se han juntado y no tiene que ver nada el comportamiento de uno con otro, porque depende del medio donde se muevan. Y la influencia del medio es súper importante. O sea, no es lo mismo que esté un niño en un matrimonio, una familia estructurada y otro desestructurada. Con lo cual, cuando llega a los 20 años no tiene que ver uno con el otro, y los genes son los mismos. Pero que además luego se miran, se analizan y el sistema genético ha cambiado. ¿Eh? Sí, ha cambiado. El sistema genético ha cambiado. Cuando se han visto, pues, a través de las ondas emocionales, Listo lo escribe muy bien en su molécula de observaciones. La verdad es que esta vez hay intereses en estos temas. Claro, pero aparte que estamos hablando de gente muy importante. Listo estuvo a punto de ser premio Nobel, era profesor de medicina en Estados Unidos, hasta que en un momento fue escribiendo de medicina que esto no es. Entonces se dio cuenta efectivamente que depende mucho del entorno que nos movamos, y somos, efectivamente, y nos vamos creando unas capas de cebolla con nuestra educación desde los 4 de los 5. Entonces, el niño gemelo que está en una familia y otro no tiene nada que ver. Y al final estamos... Tú tienes una historia de tu vida. Tú tienes una historia, yo tengo otra, cada uno tiene una historia de su vida. Claro, comprender esa historia. Y eso no depende de un ADN ni de un laboratorio, depende de ti, de tu relación con el lenguaje y de lo que tú interpretas, efectivamente, porque hay gente, yo lo he comprobado en terapias, que recuerda como una barbaridad, una atrocidad, una serie de relaciones y de cosas, y otros que han estado lo mismo y dicen, no le dieron importancia, le pasó desapercibido. Lo mismo, de la misma manera, las mismas situaciones. Claro, que el problema no es el problema, es lo que yo interpreto. Es lo que tú interpretas, claro. Cómo tú lo interpretas. ¿Y cómo te llega a ti la palabra? Es un fenómeno puramente de lenguaje. Claro. Depende de la contingencia en que con la que generamos sentido. Y a ver, cuando alguien tiene el lenguaje verbal y el no verbal, también. Lo mismo. Es que no sabía si pillaba eso yo también. Habláis del lenguaje en general. Sí, el lenguaje, en fin. La verdad es que, en fin, esto requeriría un desarrollo más pormenorizado. Hay, digamos, Lacan, el pensamiento de Lacan desde el comienzo establece la articulación del sujeto en función de 3 registros, que son el simbólico, que es el lenguaje, tal como lo conocemos, el imaginario, ¿no?, que para hacer una especie de equivalente, ¿no?, sería el tipo de signos
que les permiten a los seres vivos reconocerse entre sí y permitir que la especie subsista, cada una la suya, ¿no? Hay un conjunto de signos, ¿no? En el ser humano es distinto, ¿no? Porque desde el inicio se articula con lo simbólico y digamos, se estropea, ¿no? Pero, digamos, lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Y ahí hay una especie de juego, ¿no? Que lo real, nosotros vivimos... que no es la realidad. Que no es la realidad, no. Es lo que no se Por eso puede digo simbolizar. que el asunto es complejo de explicar pero nosotros vivimos en un mundo simbólico, imaginario, ¿no? Donde el mundo está lleno de iconos y los reconocemos como palabras, ¿no? Stop. Vemos un stop y lo que estamos reconociendo es un pare, ¿no? Un para. No estamos... de eso hay multitud, ¿no? Entonces, digamos, en la articulación de lo simbólico, la realidad humana está hecha de la articulación entre lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Y ese simbólico imaginario está antes de que nazcas. Cuando tus padres hablaban de ti, si han hablado y te han deseado, ha habido un lenguaje. Cuando hablaban, que le vamos a llamar Julio, y a ver si se parece al abuelo y tal. Ya te están creando un lecho de palabras en el que vas a hacer... Pero ahí no estaba mi conciencia, yo no era consciente de eso. No. Claro, lo cual no quiere decir que no tenga efecto. Claro que tiene. No, pero está ahí, Claro que a que tiene, llegues. muchísimo. Fíjate si la diferencia entre eso a que no aparezca el deseo vinculado en la palabra, que nadie te haya mencionado. Así que, pues, si hay algún comentario más, alguna cosa más. Habrá gente que querrá también. De verdad, muchas gracias por asistir. Y el próximo martes, el compañero Luis hablará de la actualidad del psicoanálisis, de los síntomas contemporáneos, ¿no? Un poco. No sé, tengo que terminar de perfilarlo. Y si alguien pero quiere sobre la actualidad del psicoanálisis quiero hablar. Más, aquí hay folletos, tarjetas y encantados de contestar y si el que se quiera poner en contacto. Muy bien, gracias.